Hola chicos, pues como saben, ya estamos avanzando en el curso y es momento de hablar un poco de lo que es el NCBI. Bien, retomando en este caso nuestro diseño inicial, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de que íbamos a ver por casos de estudio, vamos a retomarlo en este momento, porque precisamente, si ustedes se dan cuenta, ya navegamos, ¿sí?, acerca de estos tópicos, ¿sí? Entonces, más o menos vimos cómo en un momento dado necesitamos biomasa ¿para qué? Para hacer la extracción de los ácidos nucleicos, particularmente hablamos del ADN, ¿sale? Entonces, ya hablamos de cuestiones técnicas, conceptos fundamentales que eran importantes para hablar sobre ello, las diferencias, ¿no?, entre extracciones de ADN o incluso de RNA o ARN también. Hablamos también de qué hacemos con la muestra una vez que la extraemos, ¿no?, que la podemos cuantificar por medio de la espectrofotometría, que fue el método que en este caso yo quise hacer uso, aunque hay otros métodos, pero que también pues es como de los más comunes, ¿no? Y obviamente también hablamos de la electroforesis como un medio que nos puede ayudar para visualizar tanto la pureza como la calidad de nuestra muestra, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, ya estaríamos viendo como estos tres al mismo tiempo, y esto pues ya nos dirigiría al tema del Southern Blot. Obviamente aquí no es una cuestión de irnos directamente, porque entonces aquí es importante irnos hacia esta parte, ¿sí? Dice aquí NCBI catalasa. ¿Qué es esto? Bueno, que vamos a utilizar en este caso la página, no es una herramienta, es una página donde vamos a poder nosotros obtener, en este caso, la información acerca de la catalasa, y no solo de esta, sino de otras proteínas o genes, obviamente. Entonces, a partir de que nosotros veamos esto, ya nos vamos a ir al tema de la PCR para hablar precisamente de los diseños de primers, ¿sale? Entonces, ahorita lo que les voy a hacer es una explicación básica de lo que es la página del NCBI y sobre todo qué herramientas podemos encontrar en ella, ¿sale? Hola chicos, nuevamente, pues vamos a seguir con la siguiente parte, que es precisamente conocer un poco de lo que es el NCBI. Para ello, ustedes van a acceder a cualquier navegador disponible, puede ser Safari, puede ser Chrome, puede ser el que ustedes tengan, y van a acceder, generalmente yo utilizo mucho el Google, se me hace como el mejor. Entonces, vamos a ponerle directamente el término NCBI, que corresponde a las siglas del National Center for Biotechnology Information. Entonces, si se dan cuenta, en automático nos da el primer resultado, que es esta dirección, que es la importante, ¿sí? En un momento dado, si ustedes no recuerdan, simplemente con que pongan NCBI, en automático les da. Entonces vamos a ingresar a esta página, ¿sí? Y bueno, como un poquito de información que hay acerca de esto, pues este NCBI es básicamente administrado por lo que se conoce la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿sí? La NLM, ¿sí?, una rama precisamente de los Institutos Nacionales de Salud. Allá se maneja así como el famoso NIH. ¿Ok? ¿Cómo se puede decir? El que organiza todo esto en forma física se encuentra en Maryland. Y esta página fue fundada desde 1988, fíjense, tiene muchísimos años, con la misión de ser una importante fuente de información de biología molecular, y sin duda lo ha logrado, porque en este sitio se almacena constantemente, se actualiza, ¿sí?, constantemente también todo lo referente a cuestiones genómicas, por ejemplo, artículos científicos. Pero fíjense, aquí es importante hacer notar que son artículos científicos que en su mayoría son tendencia o tienen más bien el tema referente a biomedicina, biotecnología, bioquímica, genética, por ejemplo, genómica, etcétera, ¿no? Es decir, es como
tendiente hacia la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, pero bueno, no por eso nada más se va a enfocar en hablar de medicamentos y todo eso, no. También, por ejemplo, biotecnología vamos a encontrar dentro de los tópicos que maneja el PubMed. ¿Sale? Entonces, también tenemos una infinidad de herramientas que nos provee. Fíjense, esta es la página principal. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a borrar aquí tenemos lo que sería precisamente ¿qué? El PubMed, ¿sí? ¿Esto qué es? Vamos a ver qué es el PubMed para que ustedes vayan conociendo un poquito y entonces me dirige a esta nueva pantalla donde ustedes pueden ver que tenemos un campo en esta parte, ¿sí? Donde yo voy a depositar los términos que voy a buscar, pero ojo, estos siempre deben ser en inglés. Sí, chicos, tenemos que manejar el inglés con esta base de datos, ¿sale? Y bueno, en este caso, en ese contexto, lo que pues podemos hacer es poner cualquier término que querramos. En este caso, bueno, para fines para esta clase, simplemente podemos poner cualquiera. Ya saben, el clásico COVID-19. Vamos a darle tratamiento. Y fíjense, términos en inglés. Vamos a darle búsqueda. ¿Y qué nos aparece? ¿Sí? Nos aparecen cerca de ¿cuántos? De 55.255 resultados que tienen que ver con el tratamiento para el coronavirus. Entonces, esto es interesante porque resulta que, ¿sí? Aquí vamos a tener, como dicen, para escoger con qué queremos trabajar. Obviamente, pues ustedes ya tendrían que ver si es una revisión, si son cuestiones, aquí por ejemplo, epidémicas, etcétera, ¿no? Les va a dar un fin de resultados, o más bien un sinfín, ¿no? 55,000 resultados, que un momento dado a ustedes les podría servir estos recuadritos que están en el lado izquierdo, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que se trate de ensayos clínicos, le damos la flechita y entonces se limpia, ¿no? Y fíjense cuánto de 55,000, 111 resultados es lo que le da, ¿sale? Entonces, vamos a ver esto que, por ejemplo, aquí aparece, dice Free EMC Article. Quiere decir que si yo entro, le doy clic aquí, por esta parte donde dice Full Text Links, pueden o dar clic aquí o dar clic acá, ¿sale? Pues vamos a poner en Oxford. Vamos a ver qué sucede. Y entonces accedemos a que, en este caso accedemos al paper, ¿sale? Aquí pueden ustedes incluso bajar el PDF. Y voilà. Pueden trabajar directamente con él, lo pueden descargar, etcétera. Entonces, esa es una manera de poder trabajar o de buscar los PDFs, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, me voy a regresar para seguir viendo. Entonces, aquí ustedes pueden delimitar su búsqueda, incluso aquí decirle, ¿no? Pues yo lo quiero de un año atrás, ¿no? Entonces, lo del COVID es de un año atrás, entonces siguen siendo los 11 resultados, ¿ok? Y bueno, aquí ustedes van a poder poner, si buscan el abstract, si buscan todo el texto, pero en forma gratuita, o aunque no sea gratuito, pero ustedes requieren todo el paper completo, lo pueden marcar en esta parte, ¿sale? Incluso ustedes pueden hacer su propia cuenta, ¿sí? Y por ejemplo, en esta parte, ustedes con esos datos de cuenta que hacen, pueden acceder e incluso en un momento dado pueden incluso salvarla, ¿sí? O sea, que en un momento dado dieron con su paper, ¿no? Y que en la lista vieron alguno que les interesó, ¿no?
y ya después quieren volver a ir hacia ese resultado, pues realmente, y ya no se acuerdan, ¿no? ¿Cómo le pusieron? Bueno, si le dan ahí en salvar, en automático les guarda en su historial las búsquedas que ustedes hicieron. Entonces es como más fácil dar con aquel paper que vieron en la búsqueda cuando le pusieron este término X, ¿sale? Entonces es muy, muy intuitivo. Vamos a otro ejemplo. Entonces, en cuestión por ejemplo, de papers, está PubMed y PubMed Central. ¿Sí? Esa es otra. En realidad, aquí lo que se refiere el PubMed Central es básicamente a que aquí solamente van a encontrar esto, ¿sí? Literatura biomédica, netamente, y ciencias de la vida, ¿sí? Mientras que en el PubMed, el general, el que no tiene central, ahí vamos a encontrar como más tópicos, ¿no? Más variedad. Otra de las herramientas que vamos a estar utilizando y que va a ser una práctica que vamos a estar haciendo más adelante es el BLAST. Vamos a ingresar. Fíjense, esta es una herramienta que se puede decir básica para cualquiera que hace una técnica de biología molecular basado en la secuencia, ¿no? de alguna porción del genoma o de un mismo gen. ¿Qué significa BLAST? Es esto, su significado es esta. Hace un alineamiento local básico, ¿sí? Como una herramienta de búsqueda. Entonces, lo que realmente estamos viendo aquí, o lo que hace más bien BLAST, es encontrar regiones de similaridad entre secuencias biológicas. Y vamos a ver que este tipo de búsqueda o este tipo de búsqueda de la similaridad, lo podemos hacer basado ya sea en la secuencia de nucleótidos que tengamos, ¿sí? Entonces utilizaríamos un nucleotide BLAST. Podríamos hacer otro tipo de búsquedas, por ejemplo, si nosotros contamos con la proteína, pero la búsqueda que la queremos hacer basado en un resultado dado en nucleótidos, pues podemos hacer un T-BLAST-N. O la otra, tengo en este caso la secuencia de proteínas y la quiero comparar con otras secuencias de proteínas en las bases de datos. Bueno, entonces en ese caso yo estaría hablando de un protein BLAST, ¿sale? Hay diferentes versiones para hacer BLAST, ¿sale? Pero bueno, nosotros vamos a hacer de los más básicos, realmente esto es como más avanzado y para cuestiones ya más específicas, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a aprender a utilizar al menos el nucleotide BLAST y el protein BLAST, que son los básicos. Bien, fíjense, vamos a dar otro ejemplo, el nucleotide. Si yo entro a nucleotide, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? ¿Sí? Esta es una base de datos que tiene una colección de secuencias de diferentes fuentes, ¿sí? Aquí no sé si ustedes han escuchado el término por ahí del GenBank. Este famoso viene o lo encontramos precisamente del NCBI, ¿sí? O que alguna secuencia van a ver que ya después que vamos a estar manejando esto trae un RefSeq. Es una secuencia de la referencia, ¿no? Y hay otras etiquetas que se le dan, ¿sí? Entonces, aquí es importante todo esto, ¿sí? Han sido provistas, ¿sí? A partir de investigaciones biomédicas, ¿no? O que se han descubierto, ¿sale? Entonces, esta es una de las herramientas que también vamos a estar utilizando más adelante. Entonces, para que vean por dónde vamos a estar entrando. Vamos ahora a ver la opción de genomas. Genomes, ¿sí? Aquí en este caso vamos a encontrar, ¿sí? Información de esto, genomas, como el nombre bien lo indica, ¿sí? Y que vamos a encontrar en este caso secuencias, mapas, cromosomas, ensambles y otras anotaciones. Realmente es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia esta sección. Simplemente vamos a ver aquí, por ejemplo, supongamos que vamos a ver el genoma humano, ¿sí? Entonces, bueno, nos aparecerían básicamente a detalle los 23 cromosomas. Y bueno, entonces aquí nos dice, ¿no? Si queremos nosotros bajar en un momento dado las secuencias en FASTA,
no les recomiendo que la bajen ahorita porque en realidad, a menos que vayan a trabajar con la base de datos completa del genoma humano, pues sería entrarle por este lado, ¿vale? Entonces además son archivos con extensiones específicas. Por ejemplo, vamos a ver la extensión FASTA, que la vamos a estar utilizando mucho. Les voy a describir posteriormente a qué se refiere esta extensión FASTA para que ustedes puedan entrar o saber más bien cómo manejarla, ¿no? Porque hay programas que les pide la secuencia en FASTA, ¿no? Entonces ustedes ya van a saber qué es una secuencia en FASTA. Ok. Entonces, fíjense, independientemente a cualquier parte que entren a partir del NCBI, por ejemplo, aquí entramos a Genomas, si se dan cuenta que tiene un pequeño icono del NCBI. Entonces, aquí directamente, para no estar regresando, no sé cuántas páginas ingresamos antes de, pues nada más le damos aquí y vean qué hace. Nos lleva hasta el inicio de la página, ¿no? O la página principal, ¿sale? Es una forma de cómo movernos, ¿ok? Bueno, entonces ya les había mencionado genes. Entonces aquí pues también vamos a encontrar RepSeq, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que, por ejemplo, nos va a dar todo un mapa de la ubicación de un gen. En la parte del gen nos dice incluso hasta en qué locus, en qué cromosoma, en qué disposición. O sea, nos da a lo mejor más información e incluso, por ejemplo, a partir de esta nosotros podemos ir a la secuencia de nucleótidos del gen, la parte codificante. Ya después vamos a hacer un ejemplo para que ustedes practiquen y puedan integrar todo esto, ¿sale? Entonces, más básicamente es como para irnos familiarizando un poco con esta base de datos. Y bueno, aquí tenemos otra que también parece ser muy importante. Y lo es porque precisamente muchos no trabajamos con genes, vamos a suponer, ¿no? Con la información de nucleótidos, sino más bien nos interesa trabajarla en la función de proteína o más bien como la versión proteína, ¿no? Analizar sus aminoácidos, hacer un diseño 3D o por medio de algunos softwares distinguir los puntos que podrían ser los puntos catalíticos o los sitios catalíticos. Pues, ¿qué necesito realmente? Pues necesito la información de la secuencia de mis proteínas. A través de este link nosotros podremos acceder, ¿sí?, a obtener esa información, ¿sí? Bien. Fíjense, aquí lo que les mencionaba. Dice recursos populares, ¿sale? Quiere decir que estas son como las herramientas más utilizadas por la mayoría de los que consultamos este tipo de páginas, o más bien esta página en particular, ¿sale? Pero no quiere decir que sea lo único que tenga. Si se dan cuenta del lado izquierdo, vamos a cambiar un poquito el color, vamos a usar un verde. El lado izquierdo, lo que tenemos es, ¿sí?, una fuente una lista de recursos, dice aquí de la A a la Z, ¿sale? Y fíjense, si en este caso yo le doy que me dé toda la lista, fíjense, todo lo que tenemos, los 1000 genomas, el buscador de los 1000 genomas, que esta es una base de datos interesante, las herramientas, como ya habíamos visto anteriormente, el BLAST, que es uno, pero hay otros más, ¿sí? Hay biocolecciones, bioproyectos, biomuestras, que en realidad, bueno, particularmente yo no las he revisado porque no he tenido la necesidad, pero cualquiera de ustedes pueden ingresar nada más, hacerle clic y para ver de qué se trata. Por ejemplo, yo lo que sí les puedo hablar es, por ejemplo, del BLAST y las diferentes versiones que hay, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los clinical trials, por ejemplo, si ustedes quieren buscar ahí si en el mundo se está haciendo por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? ¿Cuáles son los trials o cuáles son los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en este momento? Pues ustedes pueden ingresar a esta liga, ¿sí? Y ahí puedan poder como una especie de googlear, pero bueno, buscar los términos que les interesan y les va a arrojar si en ese momento hay algún clinical trial en marcha, por ejemplo, o alguno que ya pasó que les interese y ver los resultados también ustedes pueden
pueden investigarlo, ¿no? Es información que pueden ustedes acceder, ¿sí? Hay otros como CN3D, bueno, esto ya es como más para las proteínas, o Coffee Break, más bien. Nos sirve, por ejemplo, para hacer análisis filogenéticos, ¿no? Y así me puedo ir viendo hacia abajo, por ejemplo. Me voy. Ahí va, el Rinban, aquí está, bien, ya está aquí por orden alfabético. Aquí solamente, por ejemplo, el HIV1 tiene una sola base de datos, por ejemplo, aquí como un link directo, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver los catálogos de la National Library of Medicine, que en este caso están los repositorios de todas las revistas, ¿sí? Por ejemplo, acá también hay cuestiones del lenguaje C++. En News, que son las cuestiones ya más como que las novedades, ¿no? Lo que hay hoy en día. Y bueno, pueden ustedes aquí ver bastantes, ¿no? Proteínas, bases de datos de proteínas, ensayos bioquímicos para PubMed. PubChem es una base de datos que en este caso almacena toda la información de nuevas moléculas químicas o las que ya también están y que hay acerca de, por ejemplo, los bioensayos, ¿no? Por ejemplo, aquí también pueden encontrar información referente a los compuestos químicos, su estructura, etcétera. Está padre también. El PMC, ya hemos platicado un poquito de esto. Los RepSec, si en un momento dado ustedes ya cuentan con el RepSec, ya directamente lo pueden ingresar aquí, poner el RepSec y se los da. Fíjense, aquí ya se hizo incluso una sola liga para ingresar a SARS-CoV-2. Sí, pues es más bien por la popularidad que ya tiene hoy en día. Y bueno, entonces esto sería como todas las herramientas que tiene implícitas el NCBI, ¿vale? Y por ejemplo, otra que les quería enseñar es esta Analyze, ¿sí? Aquí están otras herramientas, ¿sí? Herramientas de análisis que podemos nosotros en un momento dado acceder. Entonces, fíjense, aquí están un explorador de aminoácidos, por aquí los BLAST, la búsqueda de genes a partir del RepSec, etcétera, ¿no? Los dominios conservados, ¿sí? Está padre. Genome Blast, ¿sí? Aquí lo que en un momento dado, si contamos ya con una secuencia grande y queremos ver cómo a quién se parece, podemos empezar por esta parte, ¿sí? El Open Reading Frame, ¿sí recuerdan este término de Open Reading Frame? Si tienen una secuencia y ustedes quieren construir un mapa de qué genes pueden estar aquí, pues podemos utilizar esta herramienta para localizar, ¿no? Los genes que están en una región de 10,000 pares de bases, por ejemplo, ¿no? Y ya me sugiere, obviamente por un algoritmo, cuáles son los probables o putativos, que utilizan mucho ese nombre, putative, genes que están ahí en ese fragmento de 10,000 pares de bases, están ahí codificados, ¿vale? Hay diferentes herramientas, como ustedes pueden ver, que en un momento dado les pueden servir, ¿no? Más si, por ejemplo, les gusta la química y quieren ver estructuras químicas, etcétera. Miren, acá está PubMed Structure Search. Por ejemplo, no veo aquí el de las proteínas. Aquí está. Esta parte, perdón. Aquí viene ya como por tópico, ¿no? Literatura, salud, genomas, genes, químicos. Aquí, bueno, vamos a ver proteínas. Y tenemos estas partes, ¿no? Podemos hacer un blast de proteínas, sí, un árbol, ¿sí? Si queremos ver aquí algo de cuestiones o relaciones filogenéticas, podemos utilizar esta. En este caso, el CN3D es como un modelador en tercera dimensión y nosotros podemos ahí manipularlo un poquito, de inicio meter una secuencia de aminoácidos y con esto nos predice más o menos qué forma en 3D puede tener. Esto es basado en similitudes, ¿no? Que más o menos ven la composición de los aminoácidos y buscan algo muy similar en las bases de datos y ya te dice, mira, esta secuencia que tú me diste se parece mucho a esta proteína, ¿no? Y te da la estructura en tercera dimensión. Hay otras herramientas que no están directamente relacionadas aquí, como el Swiss, por ejemplo, que es más como para cuestiones de proteínas, ¿no? Entonces, bueno, aquí estaría este tipo de herramientas que les digo es referente a proteínas. Por ejemplo, vamos a químicos y aquí pues algunos, ¿sí? Que es más enfocado pues a las estructuras químicas,
sus propiedades, sus características, para qué sirven, si se han utilizado sobre todo en pruebas biológicas. Aquí van a encontrar mucha información, ¿sale? Muy bien, chicos, bueno, vamos a regresar a la página principal. Y bueno, entonces, esta es la presentación de nuestra página. Obviamente también hay otro tipo de herramientas. Por ejemplo, si en un momento dado ustedes quieren enviar un manuscrito, o sea, su paper de resultados originales, pueden hacerlo a través de aquí, ¿sí? Incluso ustedes también pueden bajar datos a su computadora con herramientas que vienen a este lado. Lo que les decía, por ejemplo, las secuencias FASTA, etcétera, nosotros las podemos, por ejemplo, descargar directamente de aquí, ¿sí? Van a poder aquí encontrar tutoriales y es que no les convence lo que la maestra les dice, pueden encontrar en esta parte esos tutoriales. El desarrollo de nuevas aplicaciones, obviamente estos son aplicaciones que programadores expertos en cuestiones de bioinformática lo realizan. Entonces, realmente pues es una herramienta muy amplia, realmente sí se necesitaría, yo creo que incluso hacer como una especialidad en puro NSBI para que le podamos entender más, ¿no? Y sobre todo aprovecharlo, ¿sale? Entonces hasta aquí les voy a dejar esta parte del conocimiento, ¿no? De la página del NSBI y cómo está conformada, ¿sí? Más adelante hablaremos ya de sus aplicaciones.